Bienvenidos nuevamente a su canal Aprende con Víctor Jara. En el video de hoy vamos a dar inicio a una serie de videos que hablan de la mecánica de fluidos. Particularmente en el video de hoy vamos a trabajar el concepto de densidad. Entonces, para iniciar con el concepto de densidad, primero vamos a definir lo que es un fluido. Entonces, miren la definición de fluido. Es todo cuerpo que se puede desplazar fácilmente. Los fluidos se desplazan con mucha facilidad, cambiando de forma, ¿cierto? Bajo la acción de fuerzas pequeñas. Miren que cuando traemos el agua desde la planta de tratamiento hasta nuestras casas, en el trayecto, en el recorrido, el agua va cambiando de forma. Se va adaptando a la forma del ducto, de la tubería, ¿cierto? Y cuando llega a nuestras casas, pues obviamente cuando usted llena el balde o la caneca, va adquiriendo la forma de la caneca, del balde. Entonces va cambiando de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas. Generalmente la fuerza que trae el agua es la fuerza de la gravedad, que es una fuerza relativamente pequeña. Entonces cambia de forma bajo la acción de fuerzas pequeñas y se desplaza fácilmente. Entre los fluidos tenemos los líquidos y los gases. Entonces, en esta parte de la mecánica de fluidos vamos a trabajar básicamente con líquidos y con gases. Entonces, ya teniendo el concepto de fluido definido, vamos a ver entonces el concepto de densidad. Entonces, la densidad es una propiedad característica de la materia que representa la cantidad de masa de cierta sustancia que ocupa un volumen determinado. En pocas palabras, la densidad se define como masa por unidad de volumen. O sea, qué tanta cantidad de masa de una sustancia o de una materia o de un cuerpo ocupa un volumen determinado. Es una fórmula demasiado sencilla. Acá la tenemos. La densidad la vamos a representar por una letra griega que se llama ρ. Esta letra es ρ, una letra griega que representa la densidad y se define como masa dividido volumen. M es la masa de la materia y B es el volumen ocupado por esta masa. Entonces, como podemos ver, muchachos, la densidad tiene una definición muy básica, muy sencilla. Masa dividido volumen. La masa que ocupa cierta sustancia, la masa de cierta sustancia dividido el volumen que ocupa esta sustancia. Bien, muchachos, la unidad de medida para la densidad, entonces para la densidad vamos a manejar dos unidades de medida. En kilogramos sobre metro cúbicos cuando estamos en el sistema de MKS, metro, kilogramo y segundo. O gramos sobre centímetro cúbico cuando estamos en el sistema CGS, centímetro, gramo, segundo. Entonces, kilogramos sobre metro cúbico o gramos sobre centímetro cúbico es la unidad de medida que utilizaremos para la densidad. Vamos a hacer unos ejemplos donde apliquemos este concepto de densidad. Entonces vamos al primero. Encontrar la densidad en kilogramos sobre metro cúbico de una pelota que tiene una masa de 30 gramos y un diámetro de 20 centímetros. Entonces, muchachos, nos dan la masa. La masa son 30 gramos. La vamos a llevar a kilogramos. Un kilogramo que equivale a 1000 gramos. Cancelamos los gramos y nos queda que la masa es 0,03 kilogramos. Entonces ya tenemos la masa de la pelota. Nos dan el diámetro. El diámetro de la pelota son 30 centímetros. Perdón, 20 centímetros. Lo pasamos a metros, un metro que equivale a 100 centímetros y cancelamos los centímetros, son 0,2 metros de diámetro. Vamos a utilizar la forma, para calcular el volumen de la pelota, vamos a utilizar la fórmula del volumen de la esfera, que es 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces recordemos que el radio es la mitad del diámetro sobre 2.
o sea 0,2 metros dividido 2 nos da 0,1 metro. Entonces, tenemos la masa de la pelota y tenemos el radio de la pelota. Primero, entonces, antes de determinar la densidad, recordemos que densidad es masa sobre volumen. La masa ya la tenemos, pero el volumen todavía no lo tenemos. Entonces vamos a encontrar el volumen. Entonces el volumen es igual a 4/3 de pi por el radio al cubo. Estamos usando el volumen de la esfera. O sea que es igual a 4/3 de pi por 0,1 metros al cubo. Recordemos que nos piden la densidad en kilogramos sobre metro cúbico. Ese volumen nos da 4.188, entonces ya tenemos el volumen. Entonces el volumen es igual a 4.188 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Listo, muchachos, entonces tenemos la masa de la pelota, tenemos el volumen de la pelota, ¿cierto? La masa y el volumen que ocupa esa pelota. Con esta masa y con este volumen vamos a determinar la densidad de la pelota. Vamos a aplicar la fórmula. Bien, muchachos, entonces recordemos que por definición la densidad es igual a masa sobre volumen. La masa es 0,03 kilogramos. Y el volumen 4.188 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces simplemente hacemos la división de la masa sobre el volumen. Eso nos da 7.16 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la densidad de la pelota es igual a 7.16 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces ahí estamos utilizando el concepto de densidad para determinar la densidad de una pelota. Vamos a hacer otro ejemplo. Ahí tenemos el segundo ejemplo, muchachos. Entonces dice, un tanque cilíndrico de 1.2 metros de radio contiene agua hasta una altura de 1.8 metros. Determinar la masa del agua en el tanque. Entonces ahí tenemos una gráfica, un esquema de la situación. Tenemos un tanque cilíndrico y ese tanque contiene agua hasta una altura de 1.8 metros. Nos dan el radio del tanque. Muchachos, nos están pidiendo la masa del agua en el tanque, que ya que tantos kilogramos de agua hay en ese tanque. Entonces, acuérdense que la densidad es masa sobre volumen y de esa fórmula de densidad vamos a despejar la masa. Entonces tenemos esto, muchachos. Densidad es masa dividido volumen. El volumen que está dividiendo pasa a multiplicar. Entonces la masa es igual a densidad por volumen. Esa sería la masa o la fórmula para determinar la masa del agua en el tanque. La densidad es la densidad del agua, que es 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico. O sea, 1000 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Qué quiere decir eso? Que un metro cúbico de agua tiene una masa de 1000 kilogramos. Entonces la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ya tenemos la densidad, pero no tenemos el volumen. Entonces, para poder determinar la masa de esa cantidad de agua, vamos a encontrar primero el volumen. Entonces vamos a usar la fórmula del volumen del cilindro. El volumen del cilindro es pi por radio al cuadrado por altura. El radio no lo dan. El radio es 1.2 metros y la altura es 1.8 metros. ¿Cierto? Entonces tenemos el radio y tenemos la altura, podemos determinar el volumen. Entonces reemplazamos pi por 1.2 metros al cuadrado por 1.8 metros. Entonces, muchachos, para poder determinar la masa del agua, primero
tenemos que determinar el volumen que ocupa esa cantidad de agua. Ese volumen nos da 8.143 metros cúbicos. 8.143 metros cúbicos. ¿Qué quiere decir eso? Que en el tanque tenemos un volumen de 8.153 metros cúbicos ocupados por el agua. Entonces ya tenemos el volumen y tenemos la densidad. Podemos venir a esta fórmula para determinar la masa. Multiplicamos la densidad por el volumen. Vamos a reemplazar entonces, muchachos. Entonces la masa de la cantidad de agua que tenemos en el tanque es igual. La densidad, 1 por 10 a la 3 kilogramos sobre metro cúbico, que es lo mismo que 1000 kilogramos sobre metro cúbico, por el volumen. Y el volumen es 8.143 metros cúbicos. Cancelamos los metros cúbicos. Entonces nos queda que la masa es igual, estamos multiplicando por 1000, 1, 2, 3, 8.143 kilogramos. Entonces, la masa del agua que hay en el tanque es de 8.143 kilogramos. Entonces, en este ejemplo que acabamos de ver, estamos determinando la cantidad de masa de una sustancia que ocupa un volumen determinado. En este caso es una cantidad de agua que nos dio 8.143 kilogramos. Vamos a hacer el último ejemplo. Bien, muchachos, ahí tenemos el tercer ejemplo. Entonces miren lo que nos dice el tercer ejemplo. Una botella tiene 35 gramos de masa cuando está vacía. Entonces nos dan la masa de la botella cuando está vacía. Y 98.44 gramos cuando está llena de agua. Entonces, muchachos, nos dan la masa de la botella vacía y la masa de la botella cuando la llenamos con agua. Ahora, cuando está llena de otro líquido, la masa es de 88.78 gramos. Nos preguntan cuál es la densidad del otro líquido. Entonces, nos dan la masa de la botella vacía, nos dan la masa de la botella llena de agua y nos dan la masa de la botella llena de otro líquido. Les decimos, la masa de la botella vacía es 35 gramos. La masa de la botella llena de agua es 98.44 gramos. Y la masa de la botella llena de otro líquido es igual a 88.78 gramos. Esos son los tres datos que tenemos. Muchachos, como conocemos la densidad del agua, podemos determinar, con estas dos masas, podemos determinar la cantidad de agua que hay en la botella, o sea, la masa del agua que hay en la botella. ¿Cómo? Restando la masa de la botella llena de agua con la masa de la botella vacía. Entonces vamos a encontrar la masa del agua que contiene la botella, ¿cierto? Vamos a determinar qué tanta masa, qué tanta agua en gramos contiene esa botella. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a restar la masa de la botella llena de agua con la masa de la botella vacía. Es igual, llena de agua 98.44 menos 35 gramos. Eso nos da 63.44 gramos. Esa es la masa del agua. Vamos a pasarlo a kilogramos. Entonces, por un kilogramo, que son 1000 gramos, nos da 0.06344 kilogramos. Bueno, entonces estamos pasando la masa del agua de gramos a kilogramos. O
sea, entonces restamos la masa de la botella llena de agua con la masa de la botella vacía y obtenemos la masa del agua que tiene la botella, que está dentro de la botella, la cantidad de agua en kilogramos que tiene la botella. Ya tenemos la masa del agua. Conocemos la densidad del agua. La densidad del agua es 1 por 10 a la 3 kilogramo sobre metro cúbico. Entonces tenemos la masa del agua y tenemos la densidad del agua. Con la masa del agua y la densidad del agua vamos a la fórmula de densidad y vamos a despejar el volumen. Ese volumen que encontramos es el volumen que ocupa el agua, que es el mismo volumen de la botella y es el mismo volumen del otro líquido, porque dice que la botella está llena de agua. Entonces, como está llena, el volumen de la botella es igual al volumen del agua y es igual al volumen del otro líquido. Entonces, con estos dos datos vamos a la definición de densidad. Densidad es masa sobre volumen. Y ahí vamos a despejar el volumen. Se cambia con la densidad. Pasa a multiplicar y la densidad pasa a dividir. El volumen es masa sobre densidad. Entonces, como tenemos los datos del agua, vamos a utilizar esos datos. La masa del agua, 0.06.344 kilogramos, dividido el volumen, la densidad del agua, que es 1 por 10 a la 3 kilogramo sobre metro cúbico. Cancelan kilogramo y el metro cúbico pasa arriba. Entonces, el volumen es 6.344 por 10 a la menos 5 metros cúbicos. Ya tenemos el volumen que ocupa el agua, que es el mismo volumen de la botella y es el mismo volumen del otro líquido. Entonces, con este volumen y con la masa del otro líquido vamos a encontrar la densidad del otro líquido. Pero entonces antes debemos hacer lo mismo que hicimos acá. Para determinar la masa del agua lo debemos hacer con el otro líquido para determinar la masa del otro líquido. Encontremos entonces la masa del otro líquido. Entonces la masa del otro líquido es igual a la masa de la botella llena con el otro líquido menos la masa de la botella vacía, ¿cierto? Lo mismo que hicimos con el agua, vamos a hacerlo con el otro líquido. Eso es igual a 88.78 gramos menos 35 gramos, ¿cierto? Entonces estamos restando la masa de la botella llena con el otro líquido menos la masa de la botella llena, de la masa de la botella vacía. Eso me da 53.78. Entonces 53.78 gramos. Entonces la masa del otro líquido es igual a 53.78 gramos y los vamos a llevar a kilogramos. Por un kilogramo, que son 1000 gramos. Entonces cancelamos los gramos y me da 0,5378 kilogramos. Esa es la masa del otro líquido. Entonces, tenemos la masa del otro líquido y tenemos el volumen que es igual para los tres, para el agua, para el otro líquido y para la botella. Entonces, con la masa del otro líquido y con el volumen podemos determinar la densidad del otro líquido. Entonces, vamos a la fórmula de densidad. Densidad es masa sobre volumen. La masa del otro líquido dividido el volumen. Vamos a hacerlo así. La densidad del otro líquido es igual a la masa del otro líquido dividido el volumen, que es igual para los tres. O sea que es igual a
5.378 kilogramos dividido el volumen, 6.344 por 10 a la menos 5 metros cúbicos, que es el volumen. Entonces estamos dividiendo la masa del otro líquido entre el volumen. Y con esa división obtenemos la densidad del otro líquido. Entonces la densidad del otro líquido es igual, se realiza esa división. 847 kilogramos sobre metro cúbico. Entonces la densidad del otro líquido va a ser 847 kilogramos sobre metro cúbico. En esos tres ejemplos entonces vemos la forma de aplicar el concepto de densidad. Lo hicimos de varias formas, para determinar la masa de un cuerpo o de un fluido, o para determinar el volumen de un cuerpo o de un fluido ocupado por un fluido, ¿cierto? Entonces lo usamos de las tres maneras, para hallar masa, para hallar volumen y para hallar densidad. Con este video entonces damos inicio a la parte de mecánica de fluidos. Este es el primero de una serie de videos que se vienen. En el próximo video vamos a trabajar el concepto de presión y vamos a trabajar la presión como tal y la presión hidrostática. Están invitados a suscribirse al canal. En este canal van a encontrar diversidad de temas, física, de química, de matemática, de cálculo. Entonces, cordialmente los invito a que se suscriban al canal, que estoy seguro va a ser de mucha utilidad.